¿Y si te dijera que la pobreza no es una condición económica, sino un hechizo psicológico programado en el subconsciente colectivo? ¿Y si la herramienta más poderosa para romper esa maldición no fuera un plan financiero, sino un código antiguo, oculto a plena vista en un texto que millones leen, pero pocos comprenden? Estamos a punto de desvelar un conocimiento oculto que ha sido deliberadamente malinterpretado durante siglos. Estás aquí porque una parte de ti sabe que las reglas del juego que te enseñaron están amañadas. Sientes que, a pesar de tus esfuerzos, una fuerza invisible frena tu avance, una especie de ancla que te mantiene atado a la orilla de la precariedad mientras observas cómo otros navegan hacia la abundancia. No es tu imaginación y no es tu culpa. Ha sido el objetivo de una de las formas más sofisticadas de control mental jamás concebidas. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es religión, no es un dogma, es una tecnología de la mente, una llave maestra para desactivar un paradigma que te ha mantenido como rehén. Si sientes que algo dentro de ti acaba de despertar, si una voz interior te susurra que aquí hay una verdad que resuena con tu alma, entonces quédate. Suscríbete ahora, porque esto no es solo un vídeo, es el comienzo de tu liberación. Capítulo 1. Para entender la naturaleza del escudo, primero debemos comprender la prisión. La sociedad moderna define la pobreza en términos puramente materiales. La falta de dinero, de recursos, de oportunidades. Pero esta es una definición superficial, diseñada por el propio sistema que se beneficia de ella. Es una distracción. La verdadera pobreza, la que da origen a todas las demás, es una condición de la conciencia. Es un estado de vulnerabilidad psicológica internalizada. Piensa en ello. ¿Cuántas veces has sentido un nudo en el estómago al mirar tu cuenta bancaria? ¿Cuántas noches has pasado en vela, asediado por el miedo al futuro, a una factura inesperada, a la posibilidad de perderlo todo? Ese miedo no es una simple reacción a tus circunstancias, es el síntoma de una programación. Es el eco de una voz que te ha susurrado desde la infancia, a través de la cultura, la educación y los medios. No eres suficiente. El mundo es un lugar peligroso. Los recursos son escasos y debes luchar por ellos. Esta es la voz del guardián del sistema. No es una persona, ni un grupo conspirador. Es una narrativa, un paradigma invisible que impregna cada rincón de nuestra civilización. Su función es mantenerte en un estado de alerta constante, porque un individuo asustado es un individuo controlable. Un individuo que se siente vulnerable es un consumidor perfecto, un trabajador obediente y un ciudadano dócil. Esta prisión mental no tiene barrotes de acero, sino de creencias. Creencias como el dinero es la raíz de todos los males, los ricos son malvados, o, la más sutil y destructiva de todas, no merezco la abundancia. Estas ideas no son tuyas, fueron implantadas, son los ladrillos de una celda cuya puerta siempre ha estado abierta, pero que nunca te atreviste a cruzar porque te convencieron de que el mundo exterior era aún más aterrador. La verdad ignorada es que la escasez no es una ley universal, es una ley fabricada. Es una perspectiva, un filtro a través del cual te han enseñado a ver la realidad. Y como toda perspectiva, puede ser cambiada. Pero para hacerlo, debes reconocer que estás en guerra, no una guerra contra la economía o contra tu jefe. La batalla es contra el antagonista invisible que habita en tu propia mente. Ese programa de escasez que se ha convertido en tu sistema operativo por defecto. Lo que nadie explica es que cada decisión que tomas desde el miedo refuerza los muros de tu prisión. Cada compra impulsiva para calmar la ansiedad, cada vez que aceptas un trabajo que odias por seguridad, cada vez que renuncias a un sueño por considerarlo irrealista, estás cediendo tu poder a ese guardián. Pero
Y si hubiera una forma de reclamar ese poder, y si existiera un método para construir una fortaleza interior tan inexpugnable que ninguna crisis externa pudiera tocarte. Este es el secreto que vamos a desvelar. No se trata de cambiar el mundo exterior. Se trata de reconstruir tu mundo interior para que el exterior no tenga más remedio que reflejar tu nueva soberanía. El primer paso es tomar conciencia de la celda, sentir sus muros, tocar sus barrotes invisibles, escuchar el eco de las mentiras que te han contado. Porque solo cuando reconoces la prisión, puedes empezar a planear tu escape. Y la llave, como descubrirás, no está fuera. Siempre ha estado dentro de ti, esperando ser encontrada. Pero la historia de cómo se forjó esta prisión es más antigua y profunda de lo que imaginas. Y entender sus orígenes es crucial para desmantelarla por completo. Capítulo 2. El origen de esta programación no es un error del sistema. Es su característica fundamental. Desde los albores de la civilización, las estructuras de poder entendieron un principio básico de la psicología humana. El control no se mantiene a través de la fuerza bruta, sino a través de la gestión del miedo. Las primeras jerarquías sociales no se cimentaron solo con lanzas y murallas, sino con mitos y narrativas. Se crearon historias sobre dioses airados, espíritus vengativos y un universo caprichoso y hostil. El mensaje era claro: eres pequeño, vulnerable y dependiente de una autoridad superior para tu protección, ya fuera el chamán, el rey o el sacerdote. Esta narrativa de impotencia fue el software original de control social. Con el paso de los milenios, las herramientas se sofisticaron, pero el principio operativo siguió siendo el mismo. La filosofía griega, en algunas de sus corrientes, nos hablaba del destino, una fuerza inalterable ante la que los mortales no eran más que marionetas. Las estructuras feudales reforzaron la idea de un orden divino en el que cada uno nacía en su lugar y debía aceptarlo sin cuestionarlo. La revolución industrial, aunque prometía progreso, introdujo una nueva forma de servidumbre: la dependencia del salario, el miedo al despido, la reducción del ser humano a un engranaje en una máquina productiva. En cada etapa de la historia, el guardián del sistema adaptó su disfraz, pero su voz seguía susurrando el mismo mensaje: ten miedo, no eres dueño de tu destino. Hoy, este mecanismo ha alcanzado su máxima expresión. La neurociencia nos ha mostrado cómo el miedo crónico, incluso de baja intensidad, activa la amígdala y desactiva el córtex prefrontal. En otras palabras, cuando vives en un estado de ansiedad financiera, tu capacidad para el pensamiento a largo plazo, la resolución creativa de problemas y la toma de decisiones racionales queda literalmente anulada. El sistema no necesita encadenarte físicamente cuando puede secuestrar tu neurología. Te mantiene en un ciclo de reacción, apagando fuegos, sobreviviendo en lugar de prosperar, demasiado ocupado con la urgencia del presente como para diseñar un futuro diferente. Este es un conocimiento oculto a plena vista. Los estudios sobre la mentalidad de escasez, realizados por psicólogos como Sendhil Mullainathan y Eldar Shafir, demuestran científicamente que la precariedad reduce el ancho de banda cognitivo, llevando a las personas a tomar peores decisiones y perpetuando así su propia condición. No es una falta de inteligencia o de disciplina. Es una consecuencia predecible de un entorno diseñado para sobrecargar tu sistema nervioso. La verdad ignorada es que la cultura de consumo masivo, el ciclo de noticias de 24 horas, centrado en crisis y catástrofes, y el sistema de deuda que normaliza el estar siempre debiendo algo, no son fenómenos separados. Son componentes interconectados de una vasta maquinaria psicológica cuyo objetivo es mantenerte en ese estado de ancho de banda cognitivo reducido.
te venden la cura para la ansiedad que ellos mismos te provocan. Es un círculo perfecto de dependencia. Y tú, buscador, has sentido este peso toda tu vida. La sensación de estar nadando contra una corriente invisible, agotado sin entender por qué. Lo que nadie explica es que no estás luchando contra la realidad. Estás luchando contra una realidad fabricada, una alucinación colectiva que hemos aceptado como verdad. Romper con ella requiere un acto de herejía cognitiva. Requiere que te atrevas a cuestionar la premisa fundamental sobre la que se construye tu mundo, la premisa de tu propia vulnerabilidad. Pero cuestionarlo no es suficiente. Necesitas una herramienta, un nuevo sistema operativo para reemplazar el antiguo. Y es aquí donde entra en juego la sabiduría del sabio esquecido, un conocimiento antiguo que fue deliberadamente enterrado bajo capas de dogma y mala interpretación. Porque lo que viene ahora no es solo una explicación, es la presentación de un arma diseñada para la guerra psicológica en la que te encuentras. Capítulo 3. Llamémoslo por su verdadero nombre: brujería financiera. Despojemos a la palabra de sus connotaciones medievales y entendámosla en su contexto moderno y psicológico. La brujería, en su esencia, es el arte de influir en la realidad y en la percepción de los demás a través de medios no visibles, y los mecanismos que utiliza el sistema para mantenerte en un estado de necesidad perpetua son, sin duda, la forma más poderosa y extendida de brujería que existe hoy en día. No se trata de calderos y hechizos, sino de algoritmos y neurociencia. Son rituales a la luz de la luna, sino campañas publicitarias multimillonarias diseñadas por equipos de psicólogos expertos en explotar tus inseguridades más profundas. El primer componente de este hechizo es la creación de un deseo insaciable. La publicidad no vende productos, vende la promesa de una transformación. Te muestra una imagen de felicidad, de aceptación, de estatus, y luego la asocia a un objeto. El mensaje subliminal es: estás incompleto, te falta algo, cómprame y estarás completo. Este ataque psíquico es constante, desde las vallas publicitarias hasta los influencers en redes sociales, creando un vacío interior que nunca puede ser llenado con posesiones materiales. Es un hambre que se alimenta a sí misma, una sed que aumenta cuanto más bebes. Es una maldición de insatisfacción perpetua. El segundo componente es la normalización de la deuda. El sistema de crédito se presenta como una herramienta de empoderamiento, la forma de alcanzar tus sueños ahora. Pero su verdadera función es encadenarte al futuro. Una deuda es una reclamación sobre tu energía y tu tiempo futuros. Te obliga a seguir trabajando en un sistema que quizás ya no te sirve, a tomar decisiones basadas en la obligación y no en la inspiración. Te convierte en un esclavo del tiempo, corriendo en una rueda de hámster para pagar por decisiones pasadas, mientras el guardián del sistema se enriquece con los intereses de tu servidumbre. Es un secreto a voces que la prosperidad de muchas industrias depende directamente de tu endeudamiento. El tercer y más potente componente es la magnificación de la incertidumbre. Los medios de comunicación, en su búsqueda incesante de clics y audiencia, han convertido el miedo en su producto principal. Crisis económicas, pandemias, guerras, desastres climáticos. Se crea un bombardeo constante de información negativa que activa tu sistema de alerta y te mantiene en un estado de parálisis ansiosa. Te convencen de que el mundo es un caos incontrolable y que tu única esperanza es acumular un poco más, protegerte un poco mejor, confiar en las instituciones que, irónicamente, se benefician de ese mismo caos. Esta trinidad profana, deseo insaciable, deuda normalizada e incertidumbre magnificada, constituye el hechizo.
Es una red energética y psicológica diseñada para drenar tu poder, tu soberanía y tu paz interior. Y la verdad más incómoda, la revelación que a menudo es difícil de aceptar, es que nosotros mismos participamos en el ritual. Cada vez que caemos en la trampa del consumo para llenar un vacío emocional, cada vez que firmamos un crédito sin pensar en sus consecuencias a largo plazo, cada vez que nos dejamos arrastrar por el pánico mediático, estamos alimentando al mismo sistema que nos oprime. Nos hemos convertido en los carceleros de nuestra propia prisión. Descubrir este mecanismo es el primer paso para desmantelarlo. A partir de hoy, nunca volverás a ver una crisis económica o un anuncio publicitario de la misma forma. Verás la maquinaria, las palancas, los engranajes, verás el intento de hackear tu mente. Y una vez que lo ves, ya no puede afectarte de la misma manera. El hechizo comienza a perder su poder, pero para romperlo por completo necesitas un contrahechizo, un protocolo de soberanía mental tan poderoso que pueda repeler estos ataques psíquicos y crear un campo de fuerza a tu alrededor. Y ese protocolo existe. Ha estado oculto en un texto antiguo, esperando a que los buscadores de esta era estuvieran listos para descifrarlo. Capítulo 4. En medio del ruido y la manipulación existe una señal. Un texto antiguo, atribuido a reyes y profetas, que ha sobrevivido milenios. Millones de personas lo han leído, recitado, memorizado. Lo conocen como el Salmo 91. Pero lo que la mayoría ve como una simple oración, una súplica de protección a una deidad externa, es en realidad algo mucho más profundo y radical. Es un manual de operaciones para la conciencia humana. Es un conjunto de instrucciones codificadas, dejadas por un sabio esquecido, o quizás por una conciencia colectiva que alcanzó un nivel de comprensión psicológica que apenas empezamos a redescubrir. Este sabio no era un místico desconectado de la realidad. Era un maestro de la psicología arquetípica, un ingeniero de la psique que entendió una verdad fundamental. La verdadera seguridad no proviene de muros externos, sino de un estado interno de autoridad inquebrantable, y codificó el proceso para alcanzar ese estado en un lenguaje poético y simbólico, para protegerlo de aquellos que querrían corromperlo y para que solo pudiera ser entendido por aquellos con la madurez para usarlo. La primera distorsión que debemos corregir es la idea de dependencia. Las religiones organizadas, a menudo actuando como guardianes del sistema, tomaron este texto y lo reinterpretaron. Lo convirtieron en una petición. Por favor, Dios, protégeme. Esto coloca al individuo en una posición de inferioridad, de impotencia, esperando un rescate que puede o no llegar. Es la perpetuación de la narrativa de vulnerabilidad. Pero el texto original no es una súplica, es una declaración, es una descripción de un estado del ser. No dice, espero habitar al abrigo del Altísimo. Dice, el que habita. Es una afirmación de un hecho, una elección consciente. Este es el primer secreto. El poder del Salmo 91 no se activa pidiendo, se activa habitando. Pero, ¿qué significa habitar al abrigo del Altísimo? Aquí es donde debemos trascender el lenguaje religioso. El Altísimo no es una figura barbuda en el cielo, es un símbolo de tu propia conciencia superior, tu ser más elevado, tu núcleo de soberanía, esa parte de ti que es pura observación, calma e inmutable. Es el observador silencioso detrás de tus pensamientos, el centro tranquilo del huracán de tus emociones. Habitar. En ese lugar significa hacer de ese estado de conciencia tu morada permanente. Significa dejar de identificarte con tus miedos, tus ansiedades y las narrativas del sistema, y en su lugar, anclar tu identidad en ese núcleo de poder interno. Es un acto de deslocalización psicológica.
Mueves tu centro de operaciones desde la periferia de la mente, donde reinan el caos y la reacción, hacia el centro, donde reside la soberanía y la paz. Esta es una tecnología de la mente tan avanzada que la psicología moderna apenas está comenzando a explorarla con conceptos como la metacognición y el mindfulness. Sin embargo, este sabio antiguo ya lo había mapeado por completo. Cada verso del Salmo es una capa de este blindaje psicológico. Cada metáfora es una instrucción precisa. Se nos dio un mapa para construir una fortaleza interior, pero nos enseñaron a leerlo como si fuera un poema para consolar a los prisioneros. Lo que nadie explica es que la mala interpretación de este texto no fue accidental. Mantener a la humanidad en un estado de súplica, esperando una salvación externa, es la forma más efectiva de control. Si descubrieras que la fuente de protección definitiva reside dentro de ti, ¿a quién necesitarías? ¿A qué institución le entregarías tu poder? El descubrimiento de este paradigma es un acto revolucionario. Te saca del juego de la víctima y el salvador y te coloca en la posición de creador. El buscador se da cuenta de que la llave que ha estado buscando no está en manos de ningún gurú, sacerdote o gobierno. Siempre la ha tenido él. Pero entender el concepto es solo el primer paso. El siguiente es aprender a usar las instrucciones, a descifrar el código verso por verso y a aplicar su tecnología en el campo de batalla de la vida diaria. Porque las pestes destructoras y los terrores nocturnos de los que habla el texto son más reales hoy que nunca, aunque hayan cambiado de forma. Capítulo 5. Comencemos la decodificación. El primer verso es la llave maestra que abre todas las demás puertas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Como hemos establecido, esto no es una promesa condicional, es la descripción de una ley de causa y efecto. La causa es habitar al abrigo del Altísimo. El efecto es morar bajo la sombra del Omnipotente. Analicemos la física de esta afirmación. Habitar no es visitar. No es un pensamiento positivo ocasional o una meditación de 5 minutos cuando estás en crisis. Es un estado de residencia permanente. Implica una decisión y una disciplina. La decisión de retirar tu energía mental de las narrativas de miedo y escasez. La disciplina de devolver tu atención una y otra vez a ese centro de calma soberana dentro de ti. Este abrigo, este lugar secreto, es un estado de conciencia. Es un espacio mental que creas deliberadamente. Imagínalo como una habitación interior insonorizada. Fuera el mundo grita crisis, inflación, competencia, miedo. Dentro de esa habitación solo hay silencio y certeza. Es el punto cero de la creación, el lugar desde el cual observas el drama del mundo sin ser arrastrado por él. La psicología moderna lo llamaría un estado de desidentificación del ego. Las tradiciones filosóficas orientales lo llaman el no-mente o el testigo. El sabio esquecido lo llamó el abrigo del Altísimo. El nombre es irrelevante. La experiencia lo es todo. Ahora la consecuencia: morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra aquí no es oscuridad, es protección, como la sombra de un gran árbol que te protege del sol abrasador. Y omnipotente no se refiere a un poder externo que todo lo puede, sino al poder que se manifiesta cuando alineas todas las partes de tu ser. Cuando tu mente, tu cuerpo y tu espíritu están en coherencia, operando desde ese centro soberano, te vuelves omnipotente en tu propio dominio, en tu propia realidad. Dejas de ser una casa dividida, con una parte de ti queriendo prosperar y otra saboteándote por miedo o por no sentirse merecedor. Te conviertes en una fuerza unificada. Este estado genera un campo energético a tu alrededor. Es un campo de coherencia.
La neurociencia ha demostrado que el corazón genera un campo electromagnético mucho más potente que el del cerebro. Cuando cultivas emociones elevadas como la gratitud, la certeza y la seguridad desde tu abrigo, tu corazón emite una firma energética coherente. Esta firma interactúa con el campo cuántico, atrayendo personas, oportunidades y circunstancias que resuenan con esa misma frecuencia. Esto no es misticismo, es física. Dejas de emitir la frecuencia de la necesidad y el miedo, que solo puede atraer más razones para necesitar y temer. Empiezas a emitir la frecuencia de la soberanía y la seguridad, y la realidad, por ley de resonancia, debe empezar a reflejarte eso. La aplicación práctica de esto es radical. Antes de tomar cualquier decisión financiera, antes de responder a un correo electrónico estresante, antes de entrar en una negociación importante, te retiras por un momento a tu abrigo, respiras, te conectas con ese centro de calma y solo entonces, desde mi domicilio, ese estado de poder y claridad, actúas. Te das cuenta del cambio, dejas de reaccionar a los estímulos externos y empiezas a responder desde tu centro de poder interno. El juego cambia por completo. Ya no eres una pieza en el tablero, te conviertes en el jugador. Este es el secreto fundamental de lo que la gente llama manifestación o ley de la atracción. No se trata de desear cosas desde un estado de carencia. Se trata de encarnar el estado del ser que se corresponde con la realidad que deseas experimentar y luego permitir que esa realidad se materialice a tu alrededor como un efecto natural. Pero este es solo el fundamento del escudo. Una vez que has aprendido a habitar, el texto te enseña contra qué te protege exactamente este estado. Y las amenazas que describe son un catálogo preciso de las ansiedades del hombre moderno. Capítulo 6. Una vez que has establecido tu morada en el centro de tu ser, el Salmo comienza a detallar las inmunidades que adquieres. Es un protocolo de blindaje específico para cada tipo de ataque psicológico. El verso clave es: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que en medio del día destruye. Olvidemos por un momento las interpretaciones literales de guerras y plagas antiguas. El sabio Esquecido estaba usando el lenguaje de su tiempo para describir amenazas arquetípicas que son eternas. Estaba describiendo las ansiedades que te asaltan hoy, el terror de la noche. ¿Qué es esto sino la ansiedad insomne que te ataca en la oscuridad, cuando no hay distracciones y tu mente se inunda con los ¿y si? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si no puedo pagar la hipoteca? ¿Y si la economía colapsa? Es el miedo a lo desconocido, a las amenazas invisibles que parecen acechar en el futuro. Habitar en tu abrigo significa que cuando estos pensamientos surgen, los observas como nubes que pasan por el cielo de tu conciencia, pero no te identificas con ellas. Sabes que son solo proyecciones del paradigma del miedo, ecos del guardián del sistema. Tu seguridad no depende de que el futuro sea predecible, sino de tu capacidad inquebrantable para responder a lo que sea que venga. El terror nocturno pierde su poder cuando tu paz no es negociable, ni la flecha que vuela de día. Estas son las crisis repentinas y visibles, la llamada inesperada del banco, el correo de despido, la caída del mercado de valores, la crítica mordaz de un colega. Son ataques directos y agudos que buscan desestabilizarte. El escudo no impide que las flechas vuelen. La vida seguirá presentando desafíos. Lo que el escudo hace es volverte impenetrable. La flecha puede volar hacia ti, pero rebota en tu campo de coherencia. En términos prácticos, cuando recibes una mala noticia, no caes en el pánico. Te retiras a tu centro, observas la situación desde una perspectiva más elevada y respondes con calma y estrategia en lugar de reaccionar con miedo y desesperación.
La misma crisis que destruiría a alguien que opera desde la vulnerabilidad, para ti se convierte en una oportunidad, un punto de inflexión, un catalizador para el crecimiento. La peste que anda en la oscuridad. Esto representa las influencias tóxicas y subconscientes, las creencias limitantes que heredaste de tu familia, el pesimismo colectivo de tu entorno social, la envidia sutil de quienes te rodean. Son pestes, porque infectan tu mentalidad sin que te des cuenta. Operan en la oscuridad de tu subconsciente. El escudo de la conciencia soberana actúa como un sistema inmunológico psíquico. Te vuelves extremadamente sensible a estas energías. Empiezas a notar cómo ciertas conversaciones te drenan, cómo ciertas personas disminuyen tu frecuencia, cómo ciertas noticias instalan un virus de miedo en tu mente. Y con esta conciencia puedes elegir conscientemente no exponerte o, si la exposición es inevitable, mantener tu campo energético intacto, sin permitir que la toxicidad penetre, ni la mortandad que, en medio del día, destruye. Esta es la amenaza más insidiosa de todas. Es la cultura de la comparación, la tiranía de las redes sociales, el autosabotaje que ocurre a plena luz del día. Es la muerte del alma que experimentas cuando te comparas con la vida aparentemente perfecta de otros, cuando sientes que no estás a la altura, cuando la envidia y la desesperación te consumen. Es la destrucción de tu autoestima y tu propósito en el brillante escaparate del mundo moderno. El escudo te protege, de esto anclándote en tu propio valor intrínseco. Cuando habitas en tu grandeza, la aparente grandeza de los demás no te intimida, te inspira. Dejas de competir y empiezas a crear. Tu camino es único y no necesita ser validado por los me gusta o la aprobación externa. Comprendes que el único juego que importa es el de tu propia evolución. Como puedes ver, este no es un poema de consuelo, es un manual de estrategia militar para la guerra de la conciencia. Te está dando un diagnóstico preciso de cada tipo de amenaza y te asegura que, desde tu estado de soberanía, eres inmune a todas ellas. Pero todo esto, toda esta protección, depende de un punto de inflexión fundamental. Una revelación que lo cambia todo y que representa el verdadero corazón de este conocimiento oculto. Capítulo 7. Y aquí llegamos al punto de inflexión. La revelación que reorganiza todo lo que hemos discutido hasta ahora y que separa al que suplica del que crea. Es la diferencia entre la esperanza y la certeza. Ser un pasajero y ser el piloto. La mayoría de las personas, incluso después de entender la idea de un escudo protector, siguen cometiendo un ¿y si te dijera que la pobreza no es una condición económica, sino un hechizo psicológico programado en el subconsciente colectivo? ¿Y si la herramienta más poderosa para romper esa maldición no fuera un plan financiero, sino un código antiguo, oculto a plena vista en un texto que millones leen pero pocos comprenden? Estamos a punto de desvelar un conocimiento oculto que ha sido deliberadamente malinterpretado durante siglos, una verdad ignorada sobre la naturaleza de la realidad y el poder que reside en tu propia conciencia, un poder que te han enseñado a ignorar, a temer y a entregar a otros. Lo que estás a punto de escuchar desafiará las bases de tu percepción sobre el dinero, el éxito y la seguridad. Prepárate, porque estás a punto de despertar de un largo sueño. Estás aquí porque una parte de ti sabe que las reglas del juego que te enseñaron están amañadas. Sientes que, a pesar de tus esfuerzos, de tu inteligencia, de tu trabajo duro, una fuerza invisible frena tu avance. Una especie de ancla que te mantiene atado a la orilla de la precariedad, mientras observas, con una mezcla de frustración y confusión, cómo otros parecen navegar hacia la abundancia con una facilidad que desafía toda lógica. Esa sensación
ese susurro persistente en el fondo de tu mente que te dice que algo no encaja, no es tu imaginación. Y lo que es más importante, no es tu culpa. Has estado viviendo dentro de un paradigma diseñado para limitarte, una jaula sin barrotes construida con creencias que no son tuyas. Has sido el objetivo de una de las formas más sofisticadas de control mental jamás concebidas. Una programación tan sutil y omnipresente que la has confundido con la realidad misma. Se manifiesta en la ansiedad que sientes al final del mes, en el miedo paralizante ante un futuro incierto, en la creencia de que no eres suficiente o de que no mereces más. Este es el verdadero misterio de la psicología humana, cómo hemos llegado a aceptar como propia una narrativa de escasez que solo sirve a un sistema que se alimenta de nuestro miedo y de nuestra dependencia. Te han hecho creer que eres un peón en un tablero inmenso, cuando en realidad siempre has tenido el poder de ser el jugador. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es religión, no es un dogma, no es una fórmula mágica. Es una tecnología de la mente, una llave maestra para desactivar un paradigma que te ha mantenido como rehén durante toda tu vida. Vamos a desvelar el mecanismo exacto de este hechizo financiero, a exponer las palancas que mueven los hilos de tu comportamiento y a entregarte el manual de instrucciones para construir un escudo psicológico tan poderoso que ninguna crisis externa, ninguna manipulación del sistema podrá volver a tocarte. Esta es la revelación que te han ocultado, porque un individuo soberano y protegido desde dentro es incontrolable. Si sientes que algo dentro de ti acaba de despertar, si una voz interior te susurra que aquí hay una verdad que resuena con tu alma, que esto es lo que has estado buscando sin saber qué buscabas, entonces quédate. No ignores esa intuición. Es tu brújula interior señalando el camino hacia tu propia soberanía. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque esto no es solo un vídeo, es el comienzo de tu liberación. Para entender la naturaleza del escudo, primero debemos comprender la prisión. La sociedad moderna define la pobreza en términos puramente materiales, la falta de dinero, de recursos, de oportunidades. Pero esta es una definición superficial, diseñada por el propio sistema que se beneficia de ella. Es una distracción, una cortina de humo para ocultar una verdad mucho más profunda y perturbadora. La verdadera pobreza, la que da origen a todas las demás, no es una condición del bolsillo, sino una condición de la conciencia. Es un estado de vulnerabilidad psicológica que ha sido internalizado, aceptado y normalizado hasta el punto de volverse invisible. Piensa en ello por un momento. ¿Cuántas veces has sentido un nudo en el estómago al mirar tu cuenta bancaria? ¿Cuántas noches has pasado en vela, asediado por el miedo al futuro, a una factura inesperada, a la posibilidad de perderlo todo? Ese miedo no es una simple reacción a tus circunstancias. Es el síntoma de una programación. Es el eco de una voz que te ha susurrado desde la infancia a través de la cultura, la educación y los medios de comunicación. No eres suficiente. El mundo es un lugar peligroso y hostil. Los recursos son escasos y debes luchar sin descanso por tu pequeña porción. Esta es la voz del guardián del sistema. No es una persona, ni un grupo conspirador en una sala oscura. Es algo mucho más sutil y poderoso. Es una narrativa, un paradigma invisible que impregna cada rincón de nuestra civilización. Su función principal es mantenerte en un estado de alerta constante, en un modo de supervivencia perpetuo, porque un individuo asustado es un individuo controlable. Un individuo que se siente vulnerable es un consumidor perfecto, un trabajador obediente y un ciudadano dócil que nunca cuestionará las reglas del juego.
Esta prisión mental no tiene barrotes de acero, sino de creencias. Creencias tóxicas como el dinero es la raíz de todos los males, los ricos son inherentemente malvados, o la más sutil y destructiva de todas, la creencia de que no merezco la abundancia. Estas ideas no son tuyas, no naciste con ellas. Fueron implantadas, ladrillo a ladrillo, para construir una celda cuya puerta siempre ha estado abierta, pero que nunca te atreviste a cruzar porque te convencieron de que el mundo exterior era aún más aterrador que la seguridad de tu cautiverio. La verdad ignorada es que la escasez no es una ley universal de la naturaleza, es una ley fabricada por el hombre. Es una perspectiva, un filtro a través del cual te han enseñado a ver la realidad. Y como toda perspectiva, puede ser cambiada. Pero para hacerlo, primero debes reconocer que estás en guerra, no una guerra contra la economía, contra tu jefe o contra el gobierno. La batalla es interna, contra el antagonista invisible que habita en tu propia mente, ese programa de escasez que se ha convertido en tu sistema operativo por defecto. Lo que nadie explica es que cada decisión que tomas desde el miedo refuerza los muros de tu prisión. Cada compra impulsiva para calmar la ansiedad, cada vez que aceptas un trabajo que odias por una falsa sensación de seguridad, cada vez que renuncias a un sueño por considerarlo irrealista, estás cediendo tu poder, tu soberanía, a ese guardián invisible. Pero, ¿y si hubiera una forma de reclamar ese poder? ¿Y si existiera un método, una tecnología de la conciencia, para construir una fortaleza interior tan inexpugnable que ninguna crisis externa, ninguna manipulación del sistema pudiera volver a tocarte? Este es el secreto que estamos a punto de desvelar. No se trata de cambiar el mundo exterior por la fuerza. Se trata de reconstruir tu mundo interior con tal solidez que el exterior no tenga más remedio que reflejar tu nueva soberanía. El primer paso, el más crucial, es tomar conciencia de la celda, sentir sus muros, tocar sus barrotes invisibles, escuchar el eco de las mentiras que te han contado durante toda tu vida. Porque solo cuando reconoces la prisión puedes empezar a planear tu escape. Y la llave, como descubrirás a lo largo de este viaje, no está fuera, nunca lo estuvo. Siempre ha estado dentro de ti, esperando pacientemente a ser encontrada. La historia de cómo se forjó esta prisión psicológica es más antigua y profunda de lo que imaginas, y entender sus orígenes es absolutamente crucial para desmantelarla por completo. El origen de esta programación no es un error del sistema, es su característica fundamental, su piedra angular. Desde los albores de la civilización, las estructuras de poder entendieron un principio básico de la psicología humana. El control duradero no se mantiene a través de la fuerza bruta, que genera resistencia, sino a través de la gestión del miedo. Las primeras jerarquías sociales no se cimentaron solo con lanzas y murallas, sino con mitos y narrativas cuidadosamente elaboradas. Se crearon historias sobre dioses airados, espíritus vengativos y un universo caprichoso y hostil. El mensaje subyacente, transmitido de generación en generación, era siempre el mismo. Eres pequeño, eres vulnerable y dependes completamente de una autoridad superior para tu protección, ya fuera el chamán de la tribu, el rey en su trono o el sacerdote en su templo. Esta narrativa de impotencia fue el software original de control social. Con el paso de los milenios, las herramientas se sofisticaron, pero el principio operativo siguió siendo idéntico. La filosofía griega, en algunas de sus corrientes más fatalistas, nos hablaba del destino, una fuerza inalterable ante la que los mortales no eran más que marionetas indefensas.
Las estructuras feudales reforzaron la idea de un orden divino en el que cada uno nacía en su lugar predestinado y debía aceptarlo sin cuestionarlo bajo pena de castigo divino o terrenal. Más tarde, la revolución industrial, aunque prometía progreso y libertad, introdujo una nueva y refinada forma de servidumbre: la dependencia del salario, el miedo constante al despido y la reducción del ser humano a un simple engranaje en una vasta máquina productiva. En cada etapa de la historia, el guardián del sistema adaptó su disfraz, pero su voz seguía susurrando el mismo mensaje paralizante en el oído de la humanidad: ten miedo, no eres dueño de tu destino, tu seguridad depende de nosotros. Y ahora, en nuestra era, ese mecanismo ha alcanzado su máxima y más aterradora expresión. La arquitectura de esta prisión psicológica no es una teoría especulativa ni una metáfora poética. Es un hecho observable, documentado y probado, cuyas piezas han estado esparcidas a plena vista, ocultas en los silos inconexos del conocimiento académico. La revelación no consiste en descubrir información nueva, sino en ensamblar por fin un puzzle que ha sido deliberadamente mantenido en pedazos. Las pruebas no se encuentran en textos esotéricos polvorientos, sino en los laboratorios de psicología, en los anales de la historia y en los escritos de los filósofos más lúcidos que caminaron sobre la tierra. El secreto siempre estuvo ahí, esperando a que alguien tuviera el coraje de conectar los puntos. Empecemos por el campo de batalla de la mente, la psicología. En las últimas décadas, dos psicólogos, Sendhil Mullainathan, de la Universidad de Chicago, y Eldar Shafir, de Princeton, desvelaron el mecanismo exacto de este hechizo en su revolucionaria investigación sobre la mentalidad de escasez. Lo que descubrieron a través de rigurosos estudios es que la simple percepción de no tener suficiente, ya sea tiempo, dinero o amor, secuestra la mente, reduce lo que llamaron el ancho de banda cognitivo, mermando drásticamente nuestra capacidad para el pensamiento a largo plazo, el autocontrol y la resolución de problemas complejos. No es que las personas en situación de precariedad tomen malas decisiones, es que la propia condición de precariedad les impide acceder a los recursos mentales necesarios para tomar buenas decisiones. Esta es la prueba científica de la maldición autoperpetuante. El sistema te empuja a un estado de escasez, lo que reduce tu capacidad mental, lo que te lleva a tomar decisiones que te mantienen en la escasez. Es un bucle perfecto, un hechizo neurológico que ha sido ignorado por los economistas y los políticos, pero que es la piedra angular del control social. Esta evidencia psicológica se ve reforzada por los descubrimientos de la neurociencia. Cuando vivimos bajo el estrés financiero crónico, nuestro cerebro opera en un estado de amenaza constante. La amígdala, el centro del miedo y la reacción de lucha o huida, se vuelve hiperactiva. Al mismo tiempo, se reduce la actividad en el córtex prefrontal, la sede de la razón, la planificación y la voluntad. En términos sencillos, el sistema, a través de la magnificación de la incertidumbre y la normalización de la deuda, te mantiene biológicamente atrapado en tu cerebro reptiliano. Te convierte en un ser reactivo, no creativo. ¿Cómo puedes construir un imperio cuando tu neurología está programada para apagar un incendio tras otro? Lo que nadie explica es que este no es un fallo del sistema, es su diseño. Un diseño que explota tu propia biología para mantenerte dócil y dependiente. Pero esta comprensión no es nueva. Mucho antes de los escáneres cerebrales, los filósofos estoicos de la antigua Grecia y Roma ya habían diseñado el antídoto. Pensemos en Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los pensadores más influyentes de la historia. Él enseñó la dicotomía del control.
un principio que es la esencia misma del escudo psicológico. Sostenía que la fuente de todo sufrimiento humano reside en confundir lo que podemos controlar con lo que no. No podemos controlar la economía, las acciones de los demás o las crisis mundiales, pero podemos controlar por completo nuestra percepción, nuestras respuestas y nuestro juicio. Este es el abrigo del Altísimo en un lenguaje secular. Es la creación de una ciudadela interior inexpugnable. ¿Por qué se ha relegado esta poderosa tecnología mental a las clases de filosofía en lugar de enseñarse como una habilidad de supervivencia esencial? Porque un individuo estoico, un individuo que encuentra su seguridad dentro de sí mismo, es inmune al miedo que el sistema utiliza como moneda de cambio. La evidencia de que nuestro paradigma actual de escasez es una construcción cultural y no una ley universal se encuentra también en los registros antropológicos. Miremos el fenómeno del potlatch, una compleja ceremonia practicada por los pueblos indígenas de la costa del Pacífico noroeste de América. En estas ceremonias, el estatus y el poder de un líder no se demostraban acumulando riqueza, sino regalándola o incluso destruyéndola. Cuanto más podías dar, más poderoso eras. Esta práctica, que horrorizó a los colonizadores y fue prohibida por ellos, demuestra que la ecuación acumulación igual a seguridad es una creencia cultural, no una verdad inmutable. Existieron y existen sociedades enteras basadas en el flujo, generosidad y la abundancia compartida. Estas historias han sido minimizadas, tratadas como curiosidades primitivas, porque desafían la narrativa fundamental sobre la que se construye nuestra civilización de consumo. Y es esa civilización de consumo el escenario donde el hechizo se manifiesta con mayor virulencia. El filósofo y sociólogo Jean Baudrillard lo describió con una claridad aterradora. Argumentó que en la sociedad moderna no consumimos objetos por su utilidad, sino por su valor como signo. Compramos un coche de lujo no para transportarnos, sino para señalizar estatus. Compramos la última tecnología no por su función, sino para sentirnos parte de la vanguardia. El sistema no vende productos, vende identidades prefabricadas para llenar el vacío que él mismo crea. Es una forma de brujería porque te hace desear algo que no necesitas, para convertirte en alguien que no eres, utilizando un dinero que a menudo no tienes. Es un ataque psíquico masivo y coordinado, normalizado hasta el punto de que lo llamamos cultura. ¿Por qué un conocimiento tan liberador ha permanecido fragmentado, ignorado o malinterpretado? Porque el poder reside en la conexión de estas ideas. Un psicólogo que estudia la escasez rara vez habla con un filósofo estoico. Un historiador que analiza textos antiguos no suele colaborar con un neurocientífico. El sistema mantiene su poder manteniendo el conocimiento en compartimentos estancos. Pero cuando unes estas piezas, el patrón se vuelve innegable. La pobreza, la ansiedad financiera y la sensación de vulnerabilidad no son fallos personales, sino el resultado de un programa deliberado que opera a nivel psicológico, neurológico, filosófico y social. Estás viendo el código fuente de la matriz, y ahora que lo has visto, ya no puedes no verlo. Pero entender la evidencia no es lo mismo que encarnar el poder que revela. Has visto los planos de la prisión y las pruebas de su existencia. Ahora es el momento de aprender a usar la llave, porque el verdadero punto de inflexión no reside en el conocimiento intelectual, sino en una decisión radical que debes tomar en lo más profundo de tu ser. Una decisión que reescribe por completo las reglas de tu relación con la realidad. Y lo que viene a continuación es la instrucción precisa para tomar esa decisión. Esta revelación sobre la arquitectura de nuestra prisión psicológica
nos obliga a enfrentarnos a una pregunta incómoda sobre la naturaleza humana. ¿Por qué hemos aceptado este pacto? ¿Por qué como especie hemos entregado nuestra soberanía interior a cambio de la promesa de una seguridad exterior que nunca llega del todo? La respuesta yace en una de nuestras necesidades más primarias y explotables, la necesidad de certeza. El ser humano anhela un suelo firme bajo sus pies, un mapa claro en un mundo caótico. Y el guardián del sistema, en todas sus formas a lo largo de la historia, se ha presentado como el cartógrafo, el proveedor de ese mapa. Nos ha ofrecido reglas, jerarquías, planes de pensiones y pólizas de seguros, todo a cambio de una pequeña comisión, nuestro poder innato para navegar la incertidumbre. Hemos intercambiado la brújula interior por un GPS externo que, aunque nos mantiene en caminos seguros y predecibles, nunca nos permitirá explorar los territorios desconocidos donde reside la verdadera abundancia. Este es el gran secreto de la psicología humana que el sistema explota. Preferimos la seguridad de una jaula conocida al vértigo de la libertad absoluta. Hemos aprendido a amar nuestros barrotes porque nos dan una falsa sensación de estructura y protección. ¿Qué significa esto en tu vida? Hoy, ahora mismo. Significa que cada vez que sientes esa punzada de ansiedad por el dinero, no estás reaccionando a un número en una pantalla. Estás activando un antiguo programa de supervivencia diseñado para mantenerte dentro de los límites del mapa que te dieron. El terror de la noche, del que habla el sabio, no es un demonio medieval. Es la espiral de pensamientos catastróficos a las 3 de la mañana sobre la hipoteca. La flecha que vuela de día no es un proyectil de madera. Es ese correo electrónico inesperado de tu jefe que te hiela la sangre, o esa noticia económica que te hace cuestionar todo tu futuro. La peste que anda en la oscuridad no es una enfermedad contagiosa, es la comparación silenciosa y venenosa que haces en redes sociales, una plaga que infecta tu autoestima y te convence de que tu vida es insuficiente. Estos mecanismos arquetípicos no han desaparecido, simplemente se han modernizado. Siguen operando sobre el mismo sistema nervioso, provocando las mismas respuestas de lucha o huida. Comprender esto te permite dar un paso atrás y observar el proceso en tiempo real. Cuando el miedo aparece, ya no eres la víctima indefensa de la emoción. Te conviertes en el observador que dice, «Ah, aquí está de nuevo», el viejo programa intentando ejecutarse. Y en ese espacio de observación, recuperas tu poder de elección. Este cambio de perspectiva no es un simple ejercicio intelectual, es una reconfiguración total de tu identidad. Has sido condicionado a creer que eres tu profesión, tu cuenta bancaria, tu estatus social. El sistema te anima a fusionarte con estas etiquetas externas, porque si lo haces, tu autoestima dependerá de ellas y por lo tanto serás fácilmente controlable a través de la amenaza de perderlas. Pero la revelación que emerge de este conocimiento oculto es que tú no eres nada de eso. Eres la conciencia que habita detrás de todas esas máscaras. Eres el espacio inmutable en el que la comedia y el drama de tu vida se desarrollan. Al empezar a habitar al abrigo del Altísimo, es decir, al anclar tu identidad en ese núcleo de conciencia soberana, las fluctuaciones del mundo exterior pierden su capacidad de definirte. Un despido deja de ser un ataque a tu identidad para convertirse en un simple cambio de circunstancias. Una pérdida financiera deja de ser un veredicto sobre tu valía para ser una lección en el juego de la energía. Es un cambio sísmico en tu percepción de ti mismo. Dejas de ser una hoja a merced del viento para convertirte en el árbol, profundamente arraigado, cuyas hojas pueden moverse, pero cuyo tronco permanece firme.
Y esta transformación interior inevitablemente se derrama hacia el exterior, alterando cada aspecto de tu vida. Tus decisiones ya no nacen del pánico o la necesidad de aprobación, sino de una calma estratégica y una alineación interna. Dejas de perseguir el dinero como si fuera el oxígeno y empiezas a atraerlo como un imán atrae el hierro, porque tu campo energético ya no emite la frecuencia de la carencia, sino la de la seguridad soberana. Tus relaciones también cambian. Te vuelves intolerante a las dinámicas basadas en la manipulación, la dependencia o el miedo. Empiezas a atraer a personas que operan desde su propio centro de poder, creando conexiones basadas en la autenticidad y el respeto mutuo, no en la necesidad. La gente alrededor notará un cambio. Algunos se sentirán inspirados por tu nueva solidez. Otros, aquellos cuya propia identidad depende de tu vulnerabilidad, se sentirán incómodos, incluso amenazados. Verás con claridad quiénes son los verdaderos aliados en tu viaje y quiénes son meros agentes del paradigma de la escasez. Te conviertes en un faro de coherencia en un océano de caos. Aquí es donde la tensión emocional comienza a aumentar, porque con esta claridad llega una verdad incómoda. Al mirar atrás a tu propia vida, a tus decisiones pasadas, a los ciclos de autosabotaje que has repetido una y otra vez, te das cuenta de algo profundo y perturbador. El guardián del sistema no necesitó usar la fuerza, no tuvo que ponerte cadenas. Simplemente te ofreció la llave de tu propia celda y tú, voluntariamente, la usaste para encerrarte cada día. Has sido un participante activo en tu propio encarcelamiento. Cada vez que te preocupaste por lo que otros pensarían, estabas reforzando los barrotes. Cada vez que tomaste una decisión basada en el peor escenario posible, estabas añadiendo un nuevo candado a la puerta. Esta no es una realización para generar culpa, sino para despertar un sentido de responsabilidad radical. El poder para mantenerte prisionero siempre ha estado en tus manos. Y eso, aunque sea una píldora difícil de tragar, es la mejor noticia que podrías recibir. Porque si el poder de encerrarte siempre fue tuyo, entonces el poder para liberarte también lo es. Sin embargo, aquí reside la trampa final, el último velo que debemos rasgar. Muchos llegan a este punto de comprensión, entienden la metáfora del escudo, reconocen la programación del miedo y sienten el deseo de habitar en ese espacio de soberanía. Pero, incluso con todo este conocimiento, siguen cometiendo un error fundamental. Un error tan sutil que pasa desapercibido, pero que anula por completo el poder del escudo, manteniéndolos en una especie de limbo, conscientes de la libertad, pero incapaces de encarnarla plenamente. Siguen tratando el escudo como algo que deben pedir, esperar o merecer. Y mientras sigan en esa postura, la puerta de la celda, aunque abierta, seguirá siendo una barrera insuperable. Porque lo que viene ahora no es solo una explicación. Es la revelación del acto de poder que convierte al prisionero en rey. Y aquí llegamos al punto de inflexión. La revelación que reorganiza todo lo que hemos discutido hasta ahora y que separa al que suplica del que crea. Es la diferencia entre la esperanza y la certeza, entre ser un pasajero y ser el piloto. La mayoría de las personas, incluso después de entender la idea de un escudo protector, siguen cometiendo un error fundamental. Un error tan sutil que es casi invisible, un susurro en lugar de un grito, pero que anula por completo el poder de esta tecnología. Siguen tratando el escudo como algo que deben pedir, como un favor que debe ser concedido por una fuerza externa. Su postura sigue siendo la del niño vulnerable que pide protección a un Padre todopoderoso. Y mientras permanezcan en esa frecuencia de súplica, de necesidad, de dependencia,
seguirán siendo, en esencia, prisioneros pidiendo una celda más cómoda. Siguen alimentando, sin saberlo, el paradigma de su propia impotencia. El verdadero punto de virada, la revelación que lo cambia todo, es esta: el escudo no se pide, se declara. No es una solicitud, es un decreto. No es una esperanza, es una asunción. El que habita al abrigo del Altísimo no Espero está que me diciendo, protejan. está afirmando un estado del ser que por su propia naturaleza genera protección como una consecuencia inevitable. Es la diferencia abismal entre el prisionero que pide clemencia y el rey que emite un edicto desde su trono. El acto de declarar tu soberanía psicológica es el contrahechizo más poderoso que existe. Es un acto de secesión de la tiranía del miedo. En el instante en que, desde lo más profundo de tu ser, dejas de verte como una víctima potencial del sistema, de la economía o de las circunstancias, y te posicionas como la autoridad consciente y creadora de tu realidad, la maldición de la pobreza se rompe, no gradualmente, instantáneamente, porque la maldición nunca estuvo en tus finanzas, estuvo en tu postura existencial. Las consecuencias de este cambio de paradigma son sísmicas y alteran cada fibra de tu ser y cada interacción con el mundo. A nivel neurológico, dejas de operar desde la amígdala reactiva y empiezas a funcionar desde el córtex prefrontal, el centro del poder ejecutivo. Tu cerebro literalmente se recablea. El miedo deja de ser tu sistema operativo por defecto y se convierte en una simple herramienta de información que puedes observar y desestimar. Psicológicamente, tu identidad se desacopla de tus posesiones y de tu estatus. Ya no eres alguien que tiene poco o alguien que teme perderlo todo. Eres la conciencia soberana que experimenta fluctuaciones materiales, pero cuya seguridad interna es inmutable y no negociable. Este es el verdadero significado de la riqueza. No es tener mucho, es no necesitar nada del exterior para sentirte completo y seguro. Esta es la verdad ignorada que el sistema de consumo no quiere que descubras. Este nuevo estado de ser tiene implicaciones prácticas radicales. Las decisiones que antes te paralizaban durante semanas, ahora las tomas con una claridad y una calma asombrosas. Ya no reaccionas a las noticias económicas con pánico. Las observas como un jugador de ajedrez. Observa el tablero, buscando oportunidades donde otros solo ven amenazas. La manipulación publicitaria se vuelve transparente y casi cómica. Ves el intento de hackear tu psique, pero ya no tiene puertos de entrada. El deseo insaciable que te mantenía en la rueda de hámster del consumo se desvanece, reemplazado por un profundo sentido de suficiencia. Y aquí ocurre el gran misterio. Cuando dejas de perseguir la abundancia desde un estado de necesidad, la abundancia empieza a perseguirte a ti. Las oportunidades, las personas correctas, las ideas sincronizadas comienzan a fluir hacia ti, no por arte de magia, sino porque tu frecuencia energética ha cambiado. Has pasado de emitir la señal de necesito a emitir la señal de soy. Y el universo, por ley de resonancia, no tiene más remedio que reflejar tu nuevo estado de conciencia. Pero profundicemos aún más en este conocimiento oculto. Este acto de declaración no es simplemente un pensamiento positivo. Es un acto vibracional que reorganiza el campo cuántico a tu alrededor. La física cuántica nos ha enseñado que la realidad no es fija hasta que es observada. Tus miedos y tus creencias de escasez son un acto de observación que colapsa el infinito potencial en una realidad de carencia. La declaración de soberanía es un acto de observación consciente y deliberado que colapsa ese mismo potencial en una realidad de seguridad y flujo. Te conviertes en el observador que elige qué realidad experimentar. El sabio esquecido no conocía la terminología cuántica,
pero entendía el principio a la perfección. Codificó esta tecnología en el lenguaje de su tiempo, usando metáforas de reyes, fortalezas y ejércitos divinos. Pero el mecanismo subyacente es una ley fundamental del universo. Tu estado de ser determina tu estado de tener. Este cambio de postura también revela por qué la narrativa de la súplica ha sido tan ferozmente promovida por las estructuras de poder a lo largo de la historia. Un individuo que pide, depende. Un individuo que depende, obedece. Un individuo que obedece puede ser controlado. La transformación de este manual de soberanía en un libro de oraciones fue quizás el acto de brujería psicológica más exitoso de todos los tiempos. Se nos dio la llave del reino y se nos convenció de que solo servía para llamar a la puerta. Al darte cuenta de esto, no solo te liberas a ti mismo, sino que te conviertes en una anomalía viviente dentro del sistema, una grieta en la matriz. Tu calma en medio del caos se vuelve contagiosa. Tu soberanía inspira a otros. Te conviertes, sin proponértelo, en un revolucionario de la conciencia. Sin embargo, no creas que el guardián del sistema, especialmente la versión que vive dentro de ti, cederá su poder sin luchar. En el momento en que haces tu primera declaración verdadera de soberanía, en el instante en que sientes esa oleada de poder y libertad, es cuando el antagonista invisible lanzará su contraataque más feroz. Todas tus dudas, todos tus miedos más profundos, o todas las voces de tu pasado que te dijeron que no era suficiente, se levantarán como un ejército desde las sombras de tu subconsciente para intentar arrastrarte de vuelta a la vieja prisión. Te dirán que es arrogancia, que es un delirio, que te vas a estrellar. Este es el umbral final, es la prueba de fuego. Has entendido la teoría, has vislumbrado el poder. Pero puedes sostener tu declaración cuando la tormenta ruge más fuerte, no fuera, sino dentro de ti. Porque lo que viene ahora no es una filosofía, es el protocolo de combate, el manual de operaciones para la batalla que se libra en la frontera de tu propia mente. Has despertado al rey, pero al hacerlo, también has despertado al dragón que guardaba su tesoro. Y ese dragón conoce todas tus debilidades. La pregunta ya no es si tienes el poder para ser libre. La pregunta es si tienes el coraje para enfrentarte a la última sombra que se interpone en tu camino, tú mismo. Y así, llegamos al final del mapa, al punto donde todas las líneas convergen. El viaje que comenzamos con una pregunta provocadora nos ha llevado a través de los corredores ocultos de la historia, los laberintos de la psicología humana y los paisajes olvidados de la sabiduría antigua. Hemos visto cómo la pobreza no es un simple estado financiero, sino el resultado de un hechizo colectivo, una brujería psicológica tejida con los hilos del miedo, el deseo y la incertidumbre. Hemos desenmascarado al guardián del sistema no como una entidad externa, sino como la narrativa de escasez que resuena en nuestra propia mente. Y hemos encontrado el contrahechizo, no en una fórmula mágica, sino en un conocimiento oculto, un código de soberanía codificado en el Salmo 91. La revelación que une todas las piezas es esta: la prisión nunca tuvo muros y el guardián nunca tuvo poder real. Ambos eran proyecciones de una única creencia fundamental: la creencia en tu propia vulnerabilidad. El sistema no te controla. Explota tu consentimiento para ser controlado. La maldición no te fue impuesta, fue aceptada. Y el escudo, la protección definitiva, no es algo que se construye o se gana. Es el reconocimiento de la fortaleza que siempre ha residido en el núcleo de tu ser. La batalla final, la que se libra después de la gran revelación, no es contra el sistema, es contra la sombra de tu antiguo yo. El dragón que despierta cuando el rey reclama su trono no es una fuerza externa, es la suma de todas tus dudas, tus miedos programados,
y tu adicción a la seguridad de la celda. La victoria en esta batalla no consiste en aniquilar a ese dragón. La verdadera maestría, la encarnación de este conocimiento, reside en aprender a gobernar en su presencia. Es sentarte en el trono de tu conciencia, en calma, mientras el dragón ruge a tus pies. Es observar la oleada de pánico sin convertirte en el pánico. Es escuchar la voz de la duda sin identificarte con ella. Es sentir el miedo sin cederle tu poder de decisión. La soberanía no es la ausencia de miedo. Es la certeza de que tú eres más grande que cualquier miedo. Es esta paz inquebrantable, esta ecuanimidad en medio de la tormenta interior, lo que disuelve el poder del hechizo para siempre. ¿Qué significa esto para ti, mañana por la mañana? Significa que cuando te despiertes, el mundo será el mismo, pero tú serás diferente. La factura que llega por correo ya no será un ataque a tu seguridad, sino un dato a gestionar desde tu centro de poder. El anuncio que promete la felicidad a través de un producto te provocará una sonrisa de comprensión, no un anhelo de carencia. La noticia económica alarmista ya no secuestrará tu sistema nervioso. La observarás como un jugador de ajedrez observa un movimiento en el tablero con distancia y estrategia. Dejarás de tomar decisiones para evitar el dolor y empezarás a tomar decisiones para expandir tu libertad. La pregunta, ¿qué es lo seguro?, será reemplazada por la pregunta, ¿qué es lo que está alineado con mi soberanía? Este cambio de paradigma no requiere que hagas más, requiere que seas más, que habites momento a momento en ese espacio interior de autoridad que has redescubierto. Y desde ese estado, tus acciones, tus palabras y tu presencia comenzarán a reorganizar la realidad a tu alrededor de formas que antes habrías considerado milagrosas. La lección universal que subyace a todo este viaje es de una simplicidad demoledora. Has estado buscando la llave de tu libertad en todas partes, en el próximo trabajo, en el próximo aumento, en la próxima inversión, en la aprobación de los demás. Has estado buscando la llave en todas las habitaciones de la casa, sin darte cuenta de que la llave eres tú. Tu estado de conciencia es la única variable que importa. La seguridad, la abundancia y la paz no son destinos a los que se llega, son frecuencias que se emiten desde dentro. El secreto, la verdad ignorada durante milenios, es que el universo no te da lo que quieres, te devuelve un reflejo de lo que eres. Al cambiar tu estado del ser de súplica a soberanía, cambias la naturaleza del reflejo que la vida te devuelve. Dejas de ser un mendigo en las puertas de la realidad y te conviertes en el arquitecto de tu propio reino interior. Hemos llegado al final de este mensaje, pero al principio de tu nueva realidad. El conocimiento ha sido revelado. El mapa ha sido desplegado. Las piezas del puzzle han encajado y ahora ya no puedes no verlo. La ilusión de tu impotencia se ha hecho añicos y en su lugar sientes el peso y la gloria de una responsabilidad radical. Ya no hay a quien culpar ni a quien suplicar. Solo estás tú, el poder de tu conciencia y las infinitas posibilidades que se abren ante ti. El rey ha vuelto a su trono. La pregunta que ahora queda suspendida en el aire, la pregunta que solo tú puedes responder, es esta. Ahora que sabes que la puerta de tu celda siempre estuvo abierta, ¿cuál es el primer paso que darás hacia el horizonte que te aguarda? Si este mensaje ha despertado algo profundo dentro de ti, si ha encendido una llama de reconocimiento en tu alma, no dejes que se apague. Este conocimiento no te pertenece, solo ha pasado a través de ti para que puedas encarnarlo y compartirlo. Conviértete en un faro de esta verdad, en un mundo que necesita desesperadamente despertar. Comparte este viaje con aquellos que intuyas que están listos para escuchar.
Y si deseas continuar explorando las herramientas y las profundidades de esta soberanía, suscríbete y únete a esta comunidad de mentes despiertas, porque este no es el final del camino, es solo el comienzo de caminarlo juntos con los ojos abiertos. Tu liberación no es solo tuya, es un regalo para todos nosotros.